niño de apenas 5 años habría sido víctima de abuso sexual. Acusan a un vecino de 18 años. Además, la mujer que padece de gigantomastia, es decir, un crecimiento desmedido de los senos, está lista para ser operada. Tras una maratónica jornada, fue destituido el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Enseguida los detalles. Presidente Lenín Moreno decretó que únicamente por este año, el martes 1 de mayo, sea feriado nacional. Así serán 4 días de descanso para los ecuatorianos. Dictan prisión preventiva para una pareja de extranjeros, en cuya casa en Guayaquil se encontraron más de 300 bloques de cocaína. RTS presentó su screening en Quito. Enseguida les comentamos las renovaciones y sorpresas para nuestros fieles televidentes. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Con 128 votos fue censurado y destituido el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Durante su intervención, Vaca Mancheno dijo que todo este proceso que hoy vivió fue por haberse metido con el hombre más poderoso del país. Y justamente para conocer más detalles de esta resolución nos enlazamos con Javier Gallo, quien se encuentra en la Asamblea. Javier, buenas noches, adelante con tu informe. Saludos cordiales desde la capital de la República. A esta hora ha concluido la sesión de la Asamblea Nacional. Ha sido una maratónica sesión, casi de 11 horas de duración, y al final 126 legisladores han decidido destituir del cargo al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, con la excepción de 3 legisladores que se abstuvieron de votar, entre ellos la legisladora Silvia Salgado, Guadalupe Salazar y Julio César Quiñones. Silvia Salgado ya había adelantado hace varios días que no habían méritos suficientes para censurar y destituir al fiscal general del Estado. Tras la votación, como les decimos, en una extensa sesión que casi duró 11 horas, los legisladores con una mayoría abrumante han decidido destituir de su cargo al fiscal general Carlos Vaca Mancheno. De lo que se conoce, quien reemplazaría momentáneamente a Carlos Vaca sería el fiscal por Imbabura, Jan Rea. Pero conozcamos qué es lo que dijo el fiscal general del Estado antes de su censura aquí en el Pleno de la legislatura, cuando entregó sus pruebas de descargo, y qué es lo que dijeron también los legisladores que interpelaron al fiscal en el Pleno. Maratónica sesión en la Asamblea. El juicio arrancó a las 11 de la mañana y solo la lectura del informe tomó más de 3 horas y media. Pero en esta sesión hubo sorpresas. Una de ellas, la llegada del expresidente de la Asamblea, José Serrano, quien fue destituido del cargo tras la filtración del audio con el excontralor, donde hablaban de bajarse al fiscal, y que también fue motivo del juicio contra el fiscal general Carlos Vaca. Quien no dio sorpresas fue el fiscal, quien a pesar de que ofreció revelar información sobre la situación en frontera, esto no sucedió. En sus 2 horas de intervención, defendió su gestión al frente de la institución, dijo que su trabajo en 11 meses ha sido fructífero y en beneficio de los ciudadanos. Parecería ser que el prisma sobre el cual se va a calificar el cumplimiento de funciones del fiscal es la verdad una rueda de prensa, como que el fiscal desde el 11 de mayo de 2017 no hubiese hecho absolutamente nada. Y aunque también había ofrecido revelar los nombres de los asambleístas que son clientes de la Fiscalía, al final terminó pidiendo disculpas. Yo me disculpo con la Asamblea Nacional. Hice una declaración de prensa en la que dije términos inadecuados, no en contra de alguien en particular, sino en términos generales. Finalizó su intervención reflexionando sobre la situación actual del país, que aunque él sea censurado y destituido, acá se debe pensar en la nación, aseguró. No podríamos admitir que seamos juzgados por haberle dejado al país algo que no sea paz. Llegó el turno de los interpelantes. Henry Cucalón criticó duramente al fiscal. Dijo que Vaca, cercano ex colaborador correísta, no podía seguir al frente de la Fiscalía. Yo con profunda indignación rechazo y repudio que un descalificado y descarado
haya pretendido ofender al Parlamento Nacional y a sus integrantes. Y que la Asamblea debe darle esta noche una respuesta al país. La Asamblea Nacional el día de hoy tiene, en nombre del pueblo ecuatoriano, dos opciones claras y manifiestas. O rescatamos la Fiscalía y su institucionalidad de las manos de una persona que puede practicar hasta chantajes y es un contumaz violador de la ley, o dejamos que la siga presidiendo quien la avergüenza y no la representa. Informó Javier Gallo. Ratificamos entonces con 128 votos a favor, la Asamblea Nacional ha procedido a destituir, censurar y destituir al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Tras una maratónica sesión es la decisión que ha tomado la legislatura. Esa es la información, Anali, desde la capital de la República. Nosotros regresamos contigo. ¿Tienes más información? Adelante. Muy buenas noches. Javier, muchísimas gracias por ampliar esta información que se produjo hace pocos minutos. Muy importante. Amigos, y en otro tema, un menor de tan solo 5 años de edad habría sido víctima de abuso sexual presuntamente por parte de un vecino en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. La policía detuvo al supuesto responsable, quien luego de la audiencia quedó retenido para las investigaciones. Estaban jugando afuera los carritos. ¿Tú lo estabas viendo? Sí, fue en un ratito de otro. ¿Él se te perdió? Sí. Es la versión de una joven madre que contó cómo en segundos su hijo de tan solo 5 años habría sido engañado por un joven que ese día cumplió 18 años. Entonces que el niño le estaba ayudando a bajar las cosas abajo. Él bajó, pero ya no subió. Subieron las 2 niñas y él no subía. Y entonces las 2 niñitas fueron abajo para ver qué es lo que estaba pasando, y cuando se dieron cuenta que mi hijo estaba con los pantalones abajo y esa persona también. ¿Y te avisaron? Sí. Y le comenzaron a pegar para que lo soltara. Los compañeritos de juego del pequeño alertaron de lo ocurrido con el menor, que mediante un examen médico se confirmó fue violentado sexualmente. Los delitos de abuso de menores, no de violación, de abuso de menores, sí están en incremento con relación al año anterior. Sin embargo, el trabajo de la Policía Nacional, como el del caso que nos lleva al momento, ha dado cuentas de la oportuna actuación de la institución. El padre del niño pidió que este hecho no quede en la impunidad, pues no quieren que otros infantes se conviertan en nuevas víctimas. Queda esto, como dice, en la impunidad, va a seguir haciéndolo, no con uno, sino con cuántas personas más. No quiero que lo que le pasó a mi hijo le vaya a pasar a otros niños. La policía especializada DINAPEN, que investiga el hecho, trata de esclarecer lo ocurrido. En lo que va del año, los delitos sexuales investigados por la policía en Los Ríos son 27, informó Odette Camacho. En medio del dolor de sus familiares y allegados, son velados los restos de la pequeña María del Cisne, desaparecida hace 4 años y cuya osamenta fue hallada tras la confesión por parte del presunto autor del crimen ocurrido en Loja. El velorio se realiza en la iglesia Santa Marianita de Jesús. Tras el anuncio de que un artefacto explosivo se encontraba en el interior de la Fiscalía que funciona en un centro comercial en el norte de Guayaquil, se realizó la evacuación de usuarios y funcionarios públicos del sitio. Elementos de la policía llegaron al lugar tras realizar las inspecciones del caso. Se confirmó que se trató de una falsa alarma. Apresurando el paso, funcionarios públicos, usuarios y personas en general salían del edificio de la Fiscalía, ubicado en un centro comercial del norte de Guayaquil. Los clientes del lugar también evacuaban la zona, pues una alerta de bomba en el interior del inmueble movilizó a autoridades de seguridad, realizando el operativo de evacuación y registro en el sitio. Los minutos transcurrían y todos en los exteriores del punto.
esperando noticias. No, nosotros estamos muy tomando todas las precauciones, de todo el personal de la unidad judicial salió para evitar que se hagan afectados en caso de que exista la bomba. ¿Cómo tenemos la seguridad que no sea una falsa alarma? Y esto ya sucedió. Algunos usuarios salieron molestos del lugar, pues a consecuencia de esta situación no pudieron terminar con los trámites que tenían pendientes. Y ya yo quiero que me arreglen esto, que ahorita por la bomba no me arreglen, la otra vez por una firma. Policía Nacional y el equipo antiexplosivos se hicieron presentes, descartando cualquier tipo de artefacto explosivo. En este caso tuvimos una amenaza de bomba, nosotros como equipo especializado llegamos al lugar y descartamos de esta amenaza. No existe ningún tipo de novedad, ningún artefacto explosivo, se normalizan las actividades. Hasta el momento no se encuentra ningún artefacto ni nada sospechoso. Vamos a continuar con la revisión de todo el área jurídica y vamos a proceder a investigar. Además, dieron recomendaciones ante este tipo de anuncios. En caso de una amenaza, ahí comunicarse de forma inmediata con el equipo especializado. Nosotros como equipo especializado llegamos al lugar, realizamos la evaluación de la amenaza y normalizamos actividades, o en caso de la presencia de un artefacto explosivo, realizamos la evacuación total. Para el representante del EQ 911, en donde se registran las llamadas de alerta, aquellas que se denominen falsas alarmas, tienen una sanción específica. En Guayaquil solamente fueron 13 las que tenemos hasta el momento. El Código Integral Penal o tipifica con pena privativa de libertad de 15 a 30 días a las personas que de una manera indebida realicen una llamada en caso de llamada falsa de bomba. Informó Julio César Saona. Agentes policiales decomisaron armas de fuego, municiones y otras evidencias de supuestos actos delictivos durante el operativo Impacto 158, ejecutado en Santo Domingo de los Áchilas. 4 sujetos fueron detenidos por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. De madrugada, rompiendo el silencio de la oscuridad, agentes de la unidad y tácticos del Grupo de Operaciones Especiales, con el respaldo jurídico de la Fiscalía, llegaron hasta el sector de Puerto Limón. De forma simultánea ingresaron a 3 inmuebles en busca de evidencias que estarían utilizando una presunta organización delictiva para cometer robos y asaltos. Estos allanamientos fueron destinados a mejorar los niveles de seguridad ciudadana, que en base a denuncias de moradores del sector se presumía de la tenencia ilegal de armas de fuego para distintos ilícitos. Por varias semanas, Inteligencia Policial realizó trabajos de campo y determinó que en los domicilios allanados existían armas de fuego que no contaban con ningún tipo de permiso, tanto para tenencia, peor para porte. Las armas largas y cortas supuestamente eran utilizadas para delinquir en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. La tenencia y el porte ilegal de armas está penado por el Código Orgánico Integral Penal. Impacto 158 dejó el decomiso de 7 armas de fuego, 2 alimentadoras, más de 150 proyectiles de diferente calibre y la detención de 4 personas. Sobre los sospechosos existe una indagación previa y eran investigados por tenencia ilegal de armas de fuego. Son armas largas tipo escopeta. Fue un arma corta tipo revólver. Asimismo se encontraron 5 cajas de munición calibre 12 y una caja de munición calibre 9 milímetros. Un nuevo impacto más de la Policía Judicial, esta vez en la provincia de Sáchila, informó Iván Casamen. Enseguida, dictan prisión preventiva para una pareja de extranjeros, en cuya casa en Guayaquil se encontraron más de 300 bloques de cocaína. Además, la mujer que padece de gigantomastia, es decir, un crecimiento desmedido de los senos, está lista para ser operada. El Gabinete Ministerial Social y el Consejo Hábitat de 2018 se reunió en Guayaquil con el fin de identificar y promover los terrenos para el proyecto Casa para Todos. En el evento también se analizaron las acciones que emprenderá el gobierno para la reactivación económica de las provincias fronterizas frente a las acciones violentas de los grupos narcoguerrilleros. Sin ninguna información sobre el plazo vencido por la cabeza de alias Guacho y algunos ministros,
Este gabinete social, presidido por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, trató en líneas generales el compromiso del presidente Lenín Moreno con las 4 provincias fronterizas. Nos han planteado la necesidad de reactivar las economías de frontera. Con fronteras activas económicamente vamos a evitar que la población eventualmente tenga que tener otro tipo de prácticas. Y el otro elemento que es muy importante es la articulación en general de la política social. Pero en su competencia hubo avances, según el titular de la Cenecit, sobre todo en las acciones que buscan consolidar el proyecto bandera del gobierno. Ahora Javier Torres, que asume desde hoy, ha sido su primer gabinete, la cartera del Midubi, nos ha informado ya la presencia, la validación de 221 terrenos óptimos para los procesos constructivos del Plan Casa para Todos. También las políticas de protección ambiental, a fin de que los excesos de hoy no sean duelos mañana. Tal como lo ha dicho el ministro, si no tenemos una buena situación de áreas protegidas y de bosques, va a ser imposible que tengamos agua a largo plazo, y esto evidentemente tiene impactos decisivos en la calidad de vida de las ciudades. Tras 2 preguntas, la conferencia de prensa había terminado y con ella, el gabinete, informó Jorge Escobar. A un mes del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio que terminó en su asesinato, aún quedan preguntas que sus familiares exigen sean respondidas. Ellos solicitan a las autoridades que se dé información clara sobre lo que pasó e insisten en que los cuerpos de Javier, Paul y Efraín sean devueltos. ¿Qué hizo la Cancillería? ¿Por qué no pidieron ayuda internacional? ¿Qué se negociaba? ¿Cómo van a transparentar la información? Con estas y más preguntas, llegaron hasta la Plaza Grande los familiares de Javier, Paul y Efraín, el grupo periodístico de Diario El Comercio, que hace un mes exactamente fueron secuestrados y asesinados a los 19 días. Ellos quieren respuestas. La salida de 3 ministros, de 2, de 1, de 10, la llegada de nuevos ministros, no nos va a devolver la vida de 3 ecuatorianos. Sin embargo, creo que si deciden dar un paso al costado, creo que son consecuencias de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, puntualizando los errores específicos que tuvo el gobierno nacional a través de su vocero oficial. En su declaración aseguraron que el gobierno nacional no ha tenido contacto con ellos desde hace 9 días aproximadamente, es decir, no saben en qué instancia se encuentra la recuperación de los cuerpos. Lamentablemente es así, conforme usted lo dice. Ya no nos informan nada y bueno, estamos con esa inseguridad. Piden claridad y señalan que mientras los cuerpos no sean devueltos, para ellos Javier, Paul y Efraín seguirán secuestrados. No se puso un punto final a esta situación, el secuestro de los 3 continúa. Continúa y, como digo, no perdemos la esperanza de que por lo menos nos devuelvan los cuerpos, que eso es lo último que tenemos. Mientras tanto, en la Plaza Grande, el grito de los familiares de Oscar y Katy, de quienes se conoció su secuestro el pasado 13 de abril, también suenan, pero tampoco hay respuestas. En Quito informó Andrea Orbe. El trabajo de policías que elaboraron en los últimos 5 años en provincias fronterizas será evaluado de forma integral. Cuando se cumple un mes del secuestro y asesinato de los 3 comunicadores, aún se espera que los cuerpos sean devueltos. Un mes de dolor, 30 días que el equipo periodístico conformado por reportero, fotógrafo y conductor salió con destino a San Lorenzo en lo que se convirtió la última cobertura. Hasta ahora lo único concreto y confirmado por las autoridades ecuatorianas es que fueron asesinados por la organización de alias Guacho y que sus cuerpos permanecen en algún lugar de la selva colombiana, supuestamente en la zona de Tumaco. Ojalá, Leo, por tranquilidad absolutamente de todos, pero principalmente por los familiares podamos tener buenas noticias en las próximas horas. Sobre el Twitter del periodista colombiano, en el cual señalaba que los cuerpos del equipo periodístico del Comercio estarían en Santa Bárbara de Iscuandé, el ministro Nava señaló que no hay nada confirmado. No lo puedo confirmar, ni he visto el tuit,
pero hemos estado trabajando en estas últimas horas de forma intensa. Tampoco se sabe de la suerte de la pareja secuestrada. Un manto de misterio cubre el supuesto plagio de Katy y Oscar. Y no hemos vuelto a tener contacto desde el día lunes anterior con estas organizaciones delictivas, ni para poder establecer un diálogo en torno a las dos personas que se encuentran secuestradas. Sobre la eventual captura de otro posible integrante de la organización de alias Guacho, expresó que están analizando la información. Porque hay que ver si es que realmente se vincula, no se vincula. Entonces, cada información que nosotros damos es verificada y objetiva para no vender ni expectativas. En el marco de la graduación de nuevos policías, el ministro Navas indicó que se evaluará de forma integral el trabajo de los uniformados que laboraron en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en el periodo 2013-2018. Lo que buscamos es transparencia. Se amplía el plazo, ya no los 2 últimos años, sino los últimos 5 años. Hemos pedido que justo se focalice en el tema de inteligencia y antinarcóticos. La Policía Nacional está abierta a cualquier fiscalización, a cualquier supervisión sobre nuestros procedimientos. A propósito que se cumplió los 10 días de plazo que dio el primer mandatario a los ministerios encargados del área de seguridad, Navas no confirmó ni negó su salida de la cartera del Interior. Creo que el presidente de la República tiene va a tomar esa decisión y creo que va a ser en las próximas horas. En Quito informó Iván Casamen. Enseguida, dictan prisión preventiva para una pareja de extranjeros, en cuya casa en Guayaquil se encontraron más de 300 bloques de cocaína. Además, la mujer que padece de gigantomastia, es decir, un crecimiento desmedido de los senos, está lista para ser operada. Amigos, gracias por permanecer en la sintonía de nuestro canal. Ya estamos de regreso para informarles que la mujer que padece de gigantomastia, enfermedad que provoca el crecimiento desmedido de los senos, se prepara para ser intervenida quirúrgicamente. Las úlceras que tenía han sanado, por lo que está lista para la cirugía estética que solucionará su problema. Ahí comenzaron a crecer y a crecer, tanto fue que se comenzaron a abrir mis senos. Estas imágenes reflejan el dolor que durante años sufrió Diana Mendoza. Quisiera ser operada para poder volver a ser la misma de antes y poder tener a mi única hija a mi lado. Ante esta historia, que se dio a conocer hace 7 meses en La Noticia, el equipo del doctor Hernán Pérez inició un cambio en la vida de la mujer con los senos más grandes. ¿Las úlceras por qué se ocasionaban? Bueno, debido a ese crecimiento desmedido de las mamas, ¿no? La piel realmente se empezó a desgarrar, literalmente. Y a través de esas lesiones o esas úlceras, pues, que habían los sangrados, ¿no? Que ella tuvo un evento de que casi pierde la vida. Tuvimos varias sesiones con las curaciones de ella y pudimos acceder, y actualmente tenemos la gracia de Dios también de que ella está curada. Al estar fuera de peligro su vida, se viene lo tan anhelado para ella: la cirugía estética. Bueno, cuando salgo la gente me quedan viendo y obviamente me pesa y la molestia en la espalda. Puede ser el público en general, entienda la magnitud del problema. Objetivamente, el complejo del pezón, su pezón toca y descansa sobre los muslos. Literalmente la mama sobrepasa la cintura. Pues no, es que las mamas están descendidas, me llegan a la cintura. No, ya no llegan a la cintura. Las mamas llegan a los muslos cuando ellos se sientan. Para el reconocido doctor, esta operación será para él un caso que jamás olvidará. Puedo decirle que vamos a resecar de piel en una primera intervención más de 12 a 15 centímetros, que es bastante. Ella es un caso que es fuera de lo común, no lo vemos todos los días. Será una operación reconstructiva. En 15 días, Diana Mendoza, de 20 años, ingresará al quirófano. Su cambio, sin duda alguna, será sorprendente. Informó Pilar Vera. Dicta
Dictan prisión preventiva para una pareja de extranjeros detenida en una casa en el norte de Guayaquil, en donde la policía encontró más de 300 bloques de cocaína. El alcaloide habría llegado al país desde Colombia. Revisaron las paredes y hasta el techo de esa casa de la Ciudadela Kennedy Norte, pero cuando sacaron la mesa de la sala y verificaron cada una de las baldosas, encontraron los bloques de cocaína. Estaban ordenados y bien camuflados en un lugar donde, según el fiscal que participó en aquel operativo, ingresaban más de estos bultos de esta sustancia ilícita. Aproximadamente, por el espacio que se encontró, aproximadamente 1 tonelada podría haber entrado ahí, porque es grande, siquiera de 1,5 metros al cúbico. Fueron 2 meses de investigaciones en conjunto con unidades de inteligencia de Colombia que brindaron información que terminaron con ese allanamiento, en el que 2 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas. Que estaban acopiando y custodiando el alcaloide ya listo para ser transportado hacia el puerto. Se estima un aproximado de 37 millones de dosis de cocaína que estamos retirando del mercado. Se presume que los 375 paquetes los pretendían ingresar de forma ilegal a contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil, que tenían como destino un país de Europa. Son 12 grupos que están ocupando el sur del suroeste de Colombia, la frontera con Ecuador, en donde ahora por lo general esa lógica cambió de los grandes carteles. Eso ya no existe, que el gran cartel es el que domina todo, existen grupos. Justamente ese fenómeno se conoce como fraccionamiento. Ese fraccionamiento permite eludir los controles. Aún se desconocen quiénes en Ecuador están detrás de ese caso. Un nuevo golpe al narcotráfico que forma parte de las 23 toneladas y media que la policía ha incautado en todo el país en lo que va del 2018, informó Charlie Pisa. El ejército colombiano desmanteló 2 laboratorios de cocaína pertenecientes al grupo insurgente Oliver Sinisterra. El objetivo de los uniformados es neutralizar el paso de la droga y capturar a alias Guacho. El ejército de Colombia continúa con las operaciones de antinarcóticos focalizados en el sector de Tumaco. Esta vez los uniformados desmantelaron 2 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, pertenecientes a la agrupación armada Oliver Sinisterra a mando de alias Guacho. Los laboratorios de la estructura criminal son avaluados en $521,000. El primer centro de procesamiento contaba con 3 estructuras para la fabricación de la droga. Allí se encontró 31 kilos de clorhidrato de cocaína, 250 galones de diésel, 9 microondas, un enfriador, una planta eléctrica, una máquina selladora, recipientes para guardar los químicos, entre otros. Similares elementos se encontraron en el segundo laboratorio. Para el operativo, las Fuerzas Armadas usaron 3 helicópteros que les permitía supervisar y proteger el trabajo de los militares en esta área ubicada en el departamento de Nariño. El ejército colombiano, mediante un comunicado, dijo que junto al ejército ecuatoriano trabajaron hasta dar con el paradero de Guacho, además de neutralizar las rutas de esta organización empleadas para el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Con realización de Valeria Navarro, informó Javier Rosero. Hoy en la noticia positiva, los detalles del emotivo concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas.